La guerra por el cártel de Sinaloa entre la Malliza y los Chapitos podría tomar un giro inesperado, y es que este martes ha circulado una versión que apunta a que los Chapitos, una de las facciones que están en la disputa por la corona del cártel, esa facción comandada por Iván Archibaldo Guzmán, podría haber cerrado una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cuál sería el propósito? Pues acabar con la facción comandada por Ismael Zambada Siqueiros, el Mallito Flaco. Periodistas especializados en el contexto del narcotráfico mexicano han dado a conocer la nueva jugada completamente inesperada de los Chapitos. Según un informe reciente del sitio Illicit Investigation, Iván Archibaldo Guzmán, conocido como el Chapito, líder de una de las facciones más poderosas dentro del cártel, podría haber cerrado una alianza con uno de los enemigos más temidos del cártel, el Cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG. La noticia ha sorprendido a muchos, ya que el CJNG, liderado por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, ha sido uno de los principales rivales del cártel de Sinaloa en la disputa por el control del tráfico de drogas en México. Esta organización es reconocida por su brutalidad y por su ambición de controlar territorios clave, especialmente en estados como Jalisco, Michoacán y Guerrero. Sin embargo, este nuevo reporte sugiere que los Chapitos, la facción encabezada por Iván Archibaldo, habrían decidido unir fuerzas con el CJNG para expulsar de territorios clave a la facción liderada por Ismael El Mayo Zambada. Deja un like y activa la campanita de notificaciones, porque empezamos ya. El informe menciona que Auidas Flores Silva, alias El Jardinero, un hombre de confianza del Mencho, habría enviado un emisario conocido como el H8 para reunirse con los representantes de Iván Archibaldo en Nayarit. El propósito de esta reunión sería sellar un acuerdo que proporcionaría a los Chapitos hombres, armas y recursos del CJNG para su guerra contra los Zambada en estados como Zacatecas, Nayarit y Chiapas, que se han convertido en territorios clave para el control del narcotráfico. Esta supuesta alianza estratégica tiene un objetivo claro: debilitar la facción del Mayo Zambada, que ha sido uno de los pilares del cártel de Sinaloa desde sus inicios. El control de estas regiones es crucial para las operaciones de tráfico de drogas, y expulsar a los Zambada podría consolidar a los Chapitos como los principales actores en el cártel. Aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades mexicanas, ha sido replicada por varios medios periodísticos, lo que ha generado preocupación sobre el impacto que esta alianza podría tener en la creciente violencia en el país. ¿Es esta la jugada definitiva que llevará a los Chapitos al control total del cártel de Sinaloa? ¿O será este el comienzo de una nueva y más sangrienta etapa en la guerra entre facciones? Acompáñanos mientras analizamos los detalles de esta posible alianza, su origen y lo que podría significar para el futuro del narcotráfico en México. La guerra por el control del cártel de Sinaloa no es un conflicto nuevo. Las tensiones internas dentro del cártel se remontan a varios años atrás, cuando Joaquín El Chapo Guzmán fue capturado y posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2017. Desde entonces, la lucha por el liderazgo del cártel ha fragmentado la organización en dos facciones principales. Por un lado están los Chapitos, liderados por los hijos del Chapo, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán. Por otro lado se encuentra la facción liderada por Ismael El Mayo Zambada, un veterano capo con décadas de experiencia y considerado uno de los narcotraficantes más longevos y astutos de México. Tras la caída del Chapo, muchos esperaban que su hijo mayor, Iván Archibaldo Guzmán, asumiera el control total del cártel de Sinaloa. Sin embargo, Ismael El Mayo Zambada, quien había sido un socio cercano del Chapo, no estaba dispuesto a ceder el liderazgo tan fácilmente. Durante años, Zambada había jugado un papel clave en la organización, actuando como un operador en la sombra, mientras que Guzmán acaparaba la atención mediática. La captura del Chapo dejó un vacío de poder que rápidamente se convirtió en una disputa abierta entre los Chapitos y Zambada. La rivalidad entre estas dos facciones se ha intensificado con el tiempo. Mientras que los Chapitos buscan consolidar su poder y mantener el legado de su padre, Zambada ha continuado operando de maneras más discretas, basándose en su red de contactos y su vasta experiencia en el tráfico de drogas. Aunque ambos grupos han intentado en varias ocasiones trabajar juntos para mantener la estabilidad del cártel, las tensiones han sido inevitables, especialmente cuando se trata del control de territorios clave para el tráfico de drogas. Uno de los factores más importantes en esta guerra interna es el control de territorios estratégicos. Zacatecas, Nayarit y Chiapas se han convertido en puntos clave de la disputa. Estos estados
ubicados en el centro y sur de México. Son cruciales para el movimiento de drogas y otras actividades ilícitas hacia el norte, principalmente a los Estados Unidos, y también hacia rutas marítimas para la exportación de drogas hacia Europa y Asia. Zacatecas ha sido particularmente afectado por la violencia derivada de esta lucha de poder. Este estado, que alguna vez fue considerado un punto de paso relativamente tranquilo para el tráfico de drogas, ahora se encuentra inmerso en una guerra brutal entre los Chapitos, la facción de Zambada y otros grupos criminales que buscan controlar las rutas de tráfico que atraviesan el estado. Las balaceras, los secuestros y los homicidios se han disparado en Zacatecas, lo que ha generado un clima de terror entre la población civil. Nayarit, por otro lado, ha sido un bastión estratégico para el narcotráfico debido a su ubicación costera. Los puertos de esta región son fundamentales para el envío de cargamentos de droga hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales. Controlar Nayarit permite a las facciones del cártel de Sinaloa asegurar su acceso a estas rutas marítimas. En este contexto, la alianza entre los Chapitos y el cártel Jalisco Nueva Generación adquiere una relevancia aún mayor, ya que ambos grupos buscarían consolidar su presencia en estos territorios y expulsar a los Zambada. Finalmente, Chiapas, ubicado en la frontera con Guatemala, es otro punto crítico en esta guerra. Chiapas no solo es una ruta importante para el tráfico de drogas, sino que también es un corredor clave para el contrabando de armas y la migración ilegal. La proximidad de Chiapas con Centroamérica lo convierte en un punto de entrada para las drogas que luego son transportadas hacia el norte. El control de este territorio podría otorgar a cualquiera de las facciones una ventaja significativa en su lucha por el poder. La influencia del CJNG en la guerra interna. Por su parte, el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, liderado por el Mencho, ha visto en esta guerra interna una oportunidad para expandir su influencia. Aunque tradicionalmente el CJNG ha sido uno de los rivales más grandes del cártel de Sinaloa, la posibilidad de una alianza con los Chapitos podría cambiar las reglas del juego. Al unir fuerza con Iván Archibaldo, el CJNG podría aprovechar la debilidad de la facción de Zambada y consolidar su control sobre territorios clave. Este movimiento no solo fortalecería a los Chapitos, sino que también permitiría al CJNG ganar acceso a rutas de tráfico controladas por los Zambada, lo que les daría una ventaja significativa en el comercio internacional de drogas. Sin embargo, esta alianza también plantea la posibilidad de una escalada de violencia, ya que Zambada no se rendirá sin luchar. Si esta alianza se consolida, podríamos estar viendo el inicio de una nueva fase en la guerra interna del narcotráfico en México. El CJNG es actualmente una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas de México. Fundado a finales de la década de 2000, han logrado expandir su influencia a nivel nacional e internacional, disputando territorios clave a los cárteles tradicionales, como el cártel de Sinaloa y los Zetas. Lo que diferencia al CJNG de otros criminales es su uso brutal de la violencia y su estrategia de expansión, que ha sido implacable en los últimos años. El CJNG surgió como una escisión de un grupo anterior, conocido como el Cártel del Milenio, cuando sus líderes fueron capturados o asesinados. A partir de ese momento, el Mencho aprovechó la oportunidad para reorganizar las operaciones, estableciendo su propio grupo criminal en Jalisco y expandiéndose rápidamente a otros estados. Con su base en Guadalajara, el CJNG utilizó tácticas violentas para consolidar su poder, lo que incluyó ejecuciones masivas de rivales, secuestros y extorsiones. Su objetivo principal ha sido controlar las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos, el mercado más lucrativo para la droga. Durante la última década, el CJNG ha crecido exponencialmente, extendiendo su influencia a casi todos los estados de México, así como a varios países de América Central, Europa y Asia. Su capacidad para mover grandes cantidades de drogas, especialmente cocaína, metanfetaminas y fentanilo, lo ha convertido en uno de los principales actores en el comercio de drogas global. El CJNG también ha logrado diversificar sus operaciones criminales, involucrándose en el tráfico de armas, la extorsión y el secuestro, generando así múltiples fuentes de ingresos. Su líder, el Mencho, quien se ha convertido en uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, con una recompensa de $10 millones por su captura, ofrecida por el gobierno de los Estados Unidos, ha logrado eludir a las autoridades durante años, gracias a su red de protección y su habilidad para moverse de manera discreta. A diferencia de otros capos como Joaquín El Chapo Guzmán, el Mencho
ha mantenido un perfil mucho más bajo, evitando las grandes exhibiciones de poder y concentrándose en las operaciones silenciosas pero efectivas de su cártel. Esta estrategia le ha permitido mantenerse fuera del radar de las autoridades, mientras el CJNG sigue creciendo y consolidando su control sobre territorios clave. Según informes, el Mencho ha construido una red de lealtades a través de la intimidación y la violencia, garantizando que sus aliados dentro y fuera del cártel permanezcan fieles. La alianza con los Chapitos, un movimiento estratégico. La posible alianza entre el CJNG y los Chapitos, la facción del cártel de Sinaloa, liderada por Iván Archibaldo Guzmán, representa una jugada estratégica tanto para el Mencho como para los Chapitos. El objetivo principal de esta alianza sería debilitar a la facción de Ismael, el Mayo Zambada, quien ha sido un adversario histórico del CJNG en varias regiones del país. Para el CJNG, esta alianza ofrece la oportunidad de expandir su control sobre territorios que actualmente están en disputa entre los Chapitos y los Zambada, como Zacatecas, Nayarit y Chiapas. Además, le permitiría al CJNG obtener acceso a rutas que antes eran controladas exclusivamente por el cártel de Sinaloa, fortaleciendo aún más su presencia en el narcotráfico internacional. Por otro lado, los Chapitos obtendrían un apoyo crucial en su guerra interna contra Zambada. El CJNG, conocido por su uso de la fuerza bruta y su capacidad para movilizar grandes cantidades de recursos, sería un aliado poderoso en su lucha por expulsar a los Zambada de territorios clave. Esta alianza no solo beneficiaría a los Chapitos en términos de recursos, sino que también les permitiría consolidar su posición dentro del cártel de Sinaloa y potencialmente ganar el control total de la organización. Sin embargo, esta alianza también podría tener consecuencias peligrosas. La unión de dos de los grupos criminales más poderosos de México podría desencadenar una escalada aún mayor de la violencia en los territorios disputados. Zambada no es un rival fácil de eliminar, y la historia ha demostrado que su facción no se retirará sin una feroz lucha. Además, las autoridades mexicanas y estadounidenses podrían aumentar la presión sobre ambos grupos si la alianza se confirma. El CJNG ya es uno de los objetivos prioritarios del gobierno de Estados Unidos, y cualquier movimiento que fortalezca a los Chapitos y al CJNG podría llevar a una respuesta más agresiva por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas y de la DEA. La posible alianza entre los Chapitos y el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, tendría profundas implicaciones, no solo dentro del cártel de Sinaloa, sino también en el panorama general del narcotráfico en México. Esta jugada estratégica podría cambiar el equilibrio de poder entre las facciones rivales, consolidando el dominio de los Chapitos sobre territorios clave y potencialmente debilitando el poder de Ismael, el Mayo Zambada. Para Iván Archibaldo Guzmán y su facción, esta alianza representa una oportunidad única para reforzar su posición dentro del cártel de Sinaloa. Los Chapitos han estado enfrentando una dura batalla por el control del cártel desde la captura de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán. La facción del Mayo Zambada ha sido su principal rival, manteniendo una presencia sólida y controlando territorios cruciales en la red de narcotráfico de México. Con el apoyo del CJNG, los Chapitos podrían obtener los recursos y la fuerza militar que necesitan para inclinar la balanza a su favor. El CJNG, con su reputación de brutalidad y eficiencia en el campo de batalla, sería un aliado poderoso en la lucha contra los Zambada. Si logran expulsar a la facción del Mayo de territorios como Zacatecas, Nayarit y Chiapas, los Chapitos no solo consolidarían su poder dentro del cártel de Sinaloa, sino que también reforzarían su control sobre rutas de tráfico de drogas esenciales para el mercado estadounidense. Además, esta alianza también podría proporcionar a los Chapitos una mayor capacidad de negociación frente a otras facciones del cártel o incluso contra las autoridades mexicanas y estadounidenses. Tener el respaldo de una organización tan poderosa como el CJNG les daría un impulso significativo en términos de poder e influencia en el narcotráfico mexicano. En resumen, la posible alianza entre los Chapitos y el cártel Jalisco Nueva Generación tiene el potencial de reconfigurar completamente el panorama del narcotráfico en México. Si se confirma esta alianza, podría fortalecer a los Chapitos y permitirles ganar la guerra interna contra Ismael, el Mayo Zambada, consolidando su control sobre territorios clave y rutas de tráfico de drogas. Sin embargo, las implicaciones de esta alianza van mucho más allá de la guerra por el cártel de Sinaloa. La violencia en los territorios en disputa podría aumentar, afectando gravemente a la población civil. Sí, aún más de lo que ya está ocurriendo. Además, las autoridades mexicanas y estadounidenses
se verían obligadas a intensificar sus esfuerzos para contener el crecimiento de las dos organizaciones criminales más poderosas del país. A medida que esta historia continúe desarrollándose, los ojos del mundo seguirán puestos en México. ¿Podrá el Mayo Zambada resistir la embestida de los Chapitos y el CJNG? Estamos a punto de presenciar una nueva ola de violencia y caos en el país. A pesar de las opiniones y análisis de los especialistas, la verdad es que solamente el tiempo lo dirá. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!